Vamos a ver en este tutorial los triángulos en posición de tales y los criterios de semejanza. Recuerda que dos triángulos son semejantes cuando sus tres ángulos correspondientes son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Vamos a ver una consecuencia del teorema de Tales que hemos estudiado en el punto anterior. Nosotros decimos que dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un vértice común, es decir, el ángulo A es igual porque es coincidente, sus dos lados son coincidentes, y los lados opuestos a este vértice son paralelos, es decir, A' y A son lados paralelos. Bueno, pues cuando ocurre esto, se verifica que los lados son proporcionales, es decir, se cumple que A entre A' es igual a B entre B' y es igual a C entre C'. Fíjate con este ejercicio que tenemos aquí numérico. Cuando nosotros tenemos dos triángulos en posición de tales, si me dicen que los segmentos A' y A, es decir, C'B', CB, son paralelos, se cumple la proporcionalidad. Y por lo tanto podemos decir que A entre A', 6 entre 3, es igual a B entre B', 10 entre 5, y es igual a C entre C', 8 entre 4. Que sería la constante de proporcionalidad, y en todos los casos es 2. Por lo tanto, el triángulo azul ABC es el doble que el triángulo marrón A'B', C'. Si recuerdas, cuando vimos tales, estuvimos aplicando que las paralelas no se utilizaban. Bueno, pues vamos a verlo y vamos a ver que en este dibujito podemos aplicar dos cosas, tales o triángulos en posición de tales, y serían distintas los dos ejercicios que vamos a realizar. Fíjate que hemos dicho que en este triángulo marrón esto vale 3 cuadritos, esto vale 4, y aplicando Pitágoras esto vale 5. Si nos vamos al azul, contando cuadritos, esto vale 8, desde aquí hasta aquí, esto vale 6, y esto vale, aplicando Pitágoras, con 6 y 8, 10. Bueno, pues si nosotros rompemos esto ahora en segmentos, fíjate que podríamos decir que si esto es 4 y esto es 8, este otro trozo también vale 4. Y si esto es 10 y esto es 5, este trocito de aquí vale 5. Bueno, pues fíjate que aquí podemos hacer dos aplicaciones. Una, teorema de Tales. Si yo aplico aquí el teorema de Tales, recuerda, al aplicar el teorema de Tales, las paralelas no las voy a poder utilizar, por lo tanto utilizo los segmentos. Fíjate que aquí utilizaría los segmentos 10, 5 entre 4, sería el teorema de Tales, es igual a 5 entre 4, y es igual al segmento grande 10 entre el segmento grande 8. Fíjate que todos estos cocientes, si los haces con calculadora, es 5 cuartos, o si simplificas esto de aquí, es 5 cuartos. Es 1,25. Y como puedes ver, las dos paralelas, 6 y 3, no cumplen esta proporción. Por lo tanto, si aplico teorema, es decir, los segmentos, aplico este segmento de aquí, no puedo utilizar las paralelas. Pero fíjate ahora, si lo hacemos al revés, si aplico triángulos en posición de tales, lo que voy a utilizar ahora son los lados, que serían 10 y 5 el lado mayor, 8 y 4 el lado mediano, y 6 y 3 el lado pequeño, es decir, estoy utilizando las paralelas, de manera que 10 entre 5 es igual a 8 entre 4 y es igual a 6 entre 3, que es 2, la razón de semejanza. Pero fíjate que ahora lo que no puedo utilizar son estos segmentos. 5 y 4 ahora no cumplen esta relación, y por lo tanto, si utilizo triángulos, los segmentos que no son lados de triángulo no los puedo utilizar. Ojo con esta idea, porque es importante. Otra cosa que podemos ver es que cuando nosotros tenemos, os quiero recordar que es un concepto geométrico, es que cuando nosotros tenemos triángulos en posición de tales, es decir, sus lados son paralelos, los ángulos de lados paralelos son iguales. Fíjate que si yo aquí tengo el triángulo azul de lados
o de ángulos 40, 50 y 90 suma 180, el que está aquí abajo tiene los mismos ángulos, porque estos dos ángulos son ángulos de lados paralelos. Y por lo tanto, si esto es 50, esto es 50, y si esto es 90, este es 90. Otra forma de verlo es decir que si yo tengo el lado de abajo y tengo una perpendicular, al trazar una paralela tiene que ser perpendicular también. Por lo tanto, si esto es 90, esto es 90. Y al trazar la perpendicular, que es 90, nos quedaría que al ser esto 40 y esto 90, este tiene que valer 50. Y de esta forma puedo ver que los ángulos de lados paralelos son iguales. Bueno, pues vamos a continuar viendo esto. Esto sería la aplicación de triángulos en posición de tales. Recuerda que cuando aplico triángulos en posición de tales, no puedo utilizar los segmentos que no son triángulos. Y fíjate que aquí yo ahora puedo demostrar por teorema de tales que es cierto que 10 entre 8 es igual a 5 entre 4, o 10 entre 5 es igual a 8 entre 4, pero este 6 entre 3, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues vamos a ver cómo se puede demostrar el teorema entero. Fíjate que cuando nosotros tenemos esto en posición de tales, podemos decir que, como estas dos rectas son paralelas, los segmentos que se forman son proporcionales y por lo tanto el segmento 8 entre 4 tiene que ser igual al 10 entre 5, es decir, b entre b' tiene que ser igual a c entre c'. ¿Por qué? Por el teorema de Tales. Aquí no puedo demostrar de momento la A, pero fíjate que como son triángulos semejantes, yo puedo llevármelo ahora a este otro extremo, y de esta forma vuelvo a tener que estos ángulos son iguales y por lo tanto estas rectas paralelas, y puedo volver a aplicar ahora el teorema de Tales. Si vuelvo a aplicar ahora el teorema de Tales, me queda que como estas rectas son paralelas, los segmentos que se forman son proporcionales. Luego A entre A' tiene que ser igual a C entre C'. Y por la propiedad transitiva, si B entre B' es C entre C' y A entre A' es igual a C entre C', los tres son iguales. Y por lo tanto, tendríamos aquí una constante, ya que podríamos volverlo a ver ahora, pasando el triángulo a esta otra posición. Estos ángulos son coincidentes, los lados son iguales, los lados son coincidentes y el tercer lado nos queda paralelo. Bueno, pues una vez que sabemos cómo se aplican los triángulos en posición de tales, los lados de triángulos, nunca los segmentos que no formen triángulo, es decir, las paralelas, el lado mayor y el lado mayor, el lado mediano y el lado mediano, el lado pequeño y el lado pequeño, son proporcionales. Bueno, pues con esta consecuencia podemos deducir que los triángulos en posición de tales siempre son semejantes, porque sus tres ángulos son iguales y sus lados proporcionales, siendo K la razón de semejanza. Y al contrario, dos triángulos semejantes se pueden poner en posición de tales. Dos triángulos semejantes se pueden poner en posición de tales. Bueno, pues aplicando este corolario o esta consecuencia, podemos aplicar lo que se llaman los criterios. Para saber si dos triángulos son semejantes, ya no necesito saber que todo cumplen las tres condiciones, tres ángulos iguales y sus tres lados proporcionales. Simplemente con aplicar esto, si nosotros tenemos dos triángulos que tienen dos ángulos correspondientes iguales, ya podemos decir que son semejantes. El segundo criterio decimos que si dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo correspondiente igual y los lados que lo forman son proporcionales. Y el otro criterio es que podemos decir que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Y para esto podríamos volver a aplicar lo que teníamos aquí dibujado. Borrando esto de aquí, volvemos a pensar en lo que teníamos. Si nosotros sabemos que dos ángulos, si nos vamos al primer criterio, nos dice si dos ángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes iguales. Es decir, si yo sé que el ángulo A y el ángulo A son iguales y el ángulo B y el ángulo B son iguales, al ponerlo nos va a quedar que el ángulo C también es igual, ya que si esto es 90 y 40, 90 y 40, como la suma de los tres tiene que ser 180, el tercero también será 50 y por lo tanto se van a poder poner en posición de tales y por lo tanto sus lados serán proporcionales. Eso sería el primer criterio. Si nos vamos al segundo criterio nos dice que si tienen un ángulo igual y los lados proporcionales son semejantes. Por lo mismo, si tienen un lado igual y los lados que lo forman son proporcionales, quiere decir
que están en posición de tales y por lo tanto sus lados son paralelos y sus ángulos iguales. Y el tercer criterio nos dice que los triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Bueno, pues si los tres lados son proporcionales, lo podemos poner de esta forma. Al ser los tres lados proporcionales, los vamos a poder colocar aplicando el teorema de Tales y por lo tanto el tercer lado será paralelo y sus ángulos serán iguales. Luego ya simplemente conociendo una parte del concepto, puedo definir que el triángulo es semejante, que sería el concepto que queríamos aplicar. Bueno, pues ahora esto sería una aplicación de problema, simplemente desconociendo uno de los valores y aplicando la proporcionalidad de los lados. Practica con los ejercicios del libro.